¿Quién sufrió la muerte más tonta de la historia? John Eric Exum, mientras tenía un rato libre entre tomas, agarró un arma de utilería y se la puso en la cabeza como un juego de ruleta rusa para entretener al resto del elenco y el equipo. Apretó el gatillo pensando que eran solo balas de fogueo, y que las balas de fogueo eran inofensivas. Un cráneo fracturado, y un buen pedazo de ese cráneo en su cerebro después, ya estaba muerto. Lo único positivo de esto, fue que fue donante de órganos y salvó la vida de 6 personas, incluyendo 3 niños. Uno de ellos un niño de 5 años con insuficiencia renal y otro de 3 años con quemaduras de 3er grado. El programa de TV que estaba haciendo en ese momento se llamaba Cover Up, y al final del episodio, cuando anunciaron su muerte, insertaron lo siguiente: cuando una estrella muere, su luz sigue brillando a través del universo durante milenios. John Eric Exum murió en octubre de este año, pero las vidas que tocó van a seguir siendo iluminadas por su luz, para siempre. Steve Jobs tenía más que suficiente dinero y lo consiguió a tiempo como para que probablemente hubiera tenido una oportunidad real de tratarlo, pero pensó que podía curarse el cáncer comiendo fruta. Sigurd Eysteinsson era un jarl vikingo. Mató a un hombre llamado Mael Brigte, el de los dientes de arista, en un duelo. Se llevó su cabeza como trofeo. La cabeza se movía en la silla de montar y el diente le rascó la pierna a Sigurd. Sigurd murió por la infección causada por el diente del muerto. Mi muerte tonta favorita es el señor Juan Scuntius. En 1582, al señor Cuntius le pateó el caballo en los huevos y murió. Después lo acusaron, ya en el más allá, de ser un vampiro y un íncubo, con aliento bien apestoso. Sus vecinos decidieron que lo mejor era desenterrar su cuerpo y quemarlo. Nunca se reveló su nombre, en parte porque no pudieron identificar sus restos, pero hubo un tipo en Filadelfia que intentó robar un cajero automático con un IED. Colocó el IED, dio como 10 pasos hacia atrás y lo detonó, matándolo al instante. Lo más loco además es que la caja fuerte del ATM ni siquiera se abrió. Pedro Ruiz III. El 26 de junio de 2017, Pedro Ruiz III y su novia Mona Lisa Pérez estaban filmando un video para un nuevo canal, Damit Boy. En él, Pérez disparaba una Desert Eagle calibre .50 contra Ruiz, quien intentaba protegerse con una enciclopedia de tapa dura. La bala penetró el libro, impactó a Ruiz en el pecho y lo mató. No recuerdo su nombre, pero ese tipo que grababa videos colgado del lateral de los rascacielos. El tipo se colgó de uno por última vez y no pudo volver a subir porque sus pies no se agarraban al edificio para impulsarse. Se quedó colgado presa del pánico hasta que sus manos se dieron y cayó al vacío. Hay un video y es espeluznante. Durante la Guerra Civil estadounidense, el general de división John Sedgwick permaneció una vez en la primera línea, a campo abierto, mientras sus hombres se agachaban para protegerse del fuego enemigo. Dijo, no podrían darle a un elefante a esta distancia, y un francotirador le disparó en la cabeza. Terry Kath, de la banda Chicago. En 1978, bromeando con una pistola, fingió dispararse en la cabeza. Apretó el gatillo sin darse cuenta de que aún quedaba una bala en la recámara. Era un guitarrista excepcional. Josh Martin, de Anal Cont, falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico tras caerse mientras hacía payasadas y se subía a la barandilla de la escalera mecánica. También es el hombre que le gritaba a Gene Simmons que dejara de hablar y pusiera música durante un evento benéfico. Louis Slotin, un físico nuclear de Los Álamos que trabajaba en lo que se conoce como el núcleo demonio, un núcleo de plutonio que se habría utilizado en una tercera bomba atómica sobre Japón. Este tipo separó las dos mitades del núcleo con tan solo un destornillador de cabeza plana para evitar que alcanzara la criticidad. Efectivamente, el destornillador se resbaló y el núcleo inició inmediatamente la reacción en cadena, emitiendo un brillo azul. Louis, con sus propias manos, lo separó y volvió a colocar el destornillador en su sitio. Murió de síndrome de irradiación aguda 9 días después. Esto tiene que estar entre los mejores. Krzysztof Asninski era un granjero polaco de 30 años que alcanzó notoriedad internacional en la década de 1990 como figura similar a los premios Darwin. Durante una competición de masculinidad masculina en estado de embriaguez, se decapitó fatalmente con una motosierra para superar a un amigo que acababa de amputarse un pie. El padre de mi amigo murió electrocutado mientras usaba una escalera de aluminio para alcanzar y retirar un globo de Mylar de un cable de alta tensión cerca de su propiedad. Eso fue bastante estúpido.
Este famoso hombre fuerte, Milo de Crotona, intentó arrancar un tocón con las manos, pero en lugar de eso, sus manos se quedaron atascadas y luego los lobos se lo comieron. Bobby Leach, el primer hombre en cruzar las cataratas del Niágara dentro de un barril, fue artista de Barnum and Bailey y sobrevivió a acrobacias como un salto desde 45 metros de altura a 1,5 metros de agua. Durante una gira publicitaria en 1926, se lesionó la pierna al resbalar con una cáscara de naranja. La herida se infectó y posteriormente desarrolló gangrena, lo que obligó a la amputación de su pierna y, en última instancia, le causó complicaciones que le provocaron la muerte unos meses después. El sacerdote brasileño que se ató a una silla con un montón de globos y simplemente cayó al océano. Hace unos días se publicó la historia de un tipo que intentó exhibir una pistola durante una pelea en una gasolinera, pero unos policías fuera de servicio lo abatieron a tiros. Posteriormente se descubrió que la pistola era falsa. El director ejecutivo y propietario de Segway, mientras paseaba a su perro, estrelló accidentalmente uno de sus vehículos contra un acantilado. Jennifer Strange murió por intoxicación hídrica tras beber 7 litros de agua en un concurso para ganar una Wii. Si bien es cierto que en aquel momento eran difíciles de conseguir, las reposiciones eran bastante frecuentes y eran relativamente baratos. Una forma trágica de morir, pero los organizadores deberían haberlo sabido mejor. Jean-Baptiste Lally merece ser mencionado. Se lesionó el pie al golpearlo con un bastón mientras dirigía la orquesta, el dedo se le infectó, se negó a que se lo amputaran, contrajo gangrena y murió. Hay tantas cosas aquí, pero siempre me pregunto cómo es posible provocarse una lesión gangrenosa en el pie dirigiendo una orquesta. Mi compañera de instituto, Judy, se salió de la carretera y cayó al borde de un precipicio. El coche se tambaleaba al borde del precipicio, como en la película original de The Italian Job, con el autobús al final. Todos salieron ilesos. Después, se sentó en el capó del coche, provocando que éste volcara, la aplastara y se deslizara cuesta abajo. Quedó hecha un desastre, como una mancha de mermelada, cayendo al fondo. El falso zar Dmitri en 1606 se hizo pasar por el heredero al trono, hijo de Iván el Terrible. Convenció a Polonia para que le proporcionara un ejército, invadió Rusia y la gobernó durante un año antes de ser derrocado. Fue perseguido por el Kremlin, cayó por una ventana y su cuerpo fue descuartizado, introducido en un cañón y disparado desde él. El legendario baterista de hard rock Cozy Powell estaba conduciendo ebrio a unos 177 km por hora en mal tiempo, sin cinturón de seguridad, hablando por teléfono con una mujer con la que engañaba a su esposa mientras ella engañaba a su marido. Un paracaidista experimentado saltó de un avión, pero olvidó ponerse el paracaídas. Simplemente se le olvidó. Llevaba una GoPro y se puede oír cuando se da cuenta de su error durante la caída. No voy a poner el enlace. No apto para menores. Chris M.C. Candless, la persona en la que se basó la película Into the Wild. Quedé atrapado junto a un río superfluo tras no poder cruzarlo y morí de hambre. El problema es que había un puente aproximadamente 1 kilómetro cuesta abajo del lugar donde intentó cruzar y fracasó. Además, si hubiera remontado el río durante 1,5 kilómetros, el río habría sido lo suficientemente estrecho como para cruzarlo. Gran película, muerte fácilmente evitable. Casi yo. Me sentía fatal, tan mal que ni siquiera podía subir una rampa para sillas de ruedas, y cuando empecé a tener dificultades para obtener suficiente oxígeno para mantenerme consciente, llamaron a una ambulancia, pero finalmente me dieron de alta de urgencias esa misma noche, ya que la tomografía computarizada no mostró nada. Tengo la enfermedad de Crohn y opinaron que probablemente estaba relacionado con un brote, y nunca me hicieron un cultivo de sangre. Esperé como 10 días para volver a urgencias, a pesar de que mi estado empeoró tanto que apenas podía levantarme de la cama para ir al baño sin desmayarme y prácticamente no había comido nada durante todo ese tiempo. Tuve que llamar a una ambulancia y, al final, no pudieron tomarme la presión arterial con el tensiómetro porque estaba muy débil, y como no tenía acceso venoso, tuvieron que ponerme una vía intraósea de camino al hospital. Fue sepsis.
No fue el peor caso, como lo demuestra el hecho de que seguía viva 10 días después y solo necesité 6 días de hospitalización, pero sin duda fue mi primera experiencia con la sensación de respirar sin recibir el oxígeno que inhalaba. Me sentí tan avergonzada por haber sido llevada a urgencias en ambulancia y que, al parecer, no tuviera un problema lo suficientemente grave como para admitirlo, que dudé muchísimo antes de volver. Por favor, chicos, no se sientan cohibidos por si necesitan ir a urgencias o no. Es infinitamente mejor equivocarse que morir. Sé que es horrible tener que esperar en urgencias si resulta que algo no es tan grave como pensaban, pero de verdad que no quieren morir por la vergüenza que les daría. Un estudiante le preguntó a Harry Houdini si era cierto que podía recibir golpes en el estómago sin lastimarse. Antes de que Houdini se preparara adecuadamente, el estudiante le propinó varios puñetazos fuertes en el abdomen. Houdini sintió un dolor intenso, pero continuó actuando. Resultó que se le había reventado el apéndice, lo que le provocó peritonitis. Murió pocos días después. Imperio Romano Germánico tuvo una muerte bastante estúpida. Dirigía un ejército de unos 15.000 hombres desde Europa por tierra hacia Acre, como parte de la Tercera Cruzada. El 10 de junio de 1190, Barbarroja y sus tropas se encontraban cerca de la actual Silifke, en Turquía. El emperador decidió bañarse o cruzar a nado el río Göksu y se ahogó, lo que provocó la desintegración de su ejército, que hasta entonces había tenido un gran éxito, y la deserción de 2/3 de la cruzada. El tipo que ignoró las señales de advertencia en Yellowstone que le prohibían entrar en un pozo de lodo debido a su alta acidez. Pero era de noche y tal vez él y su novia no vieron la señal, aunque ignoraron el cordón de seguridad alrededor del pozo. Entró para tomarse fotos con su novia, y para colmo, había una tormenta eléctrica, así que los rescatistas no pudieron llegar hasta ellos hasta que amainó, ya que el lugar era tan remoto que habría necesitado un helicóptero. Su cuerpo se disolvió por completo a la mañana siguiente, cuando llegaron los rescatistas. Recuerdo que tenía un profesor de taller que nos leyó un artículo sobre unos chicos que irrumpieron en una fábrica, encontraron un barril de mercurio líquido y se cubrieron con él para parecerse al T-1000. Suscríbete a lo mejor de Reddit y descubre las historias más impactantes, misteriosas y virales de Internet. ¿Qué harías tú en estas situaciones? Déjalo en los comentarios. Leemos las mejores respuestas.